inspirado, pero realmente hicieron un excelente trabajo, o sea, hicieron un buen trabajo. Entonces, el libro de Génesis está comprendido por 50 capítulos, ¿verdad? Los primeros 11 capítulos del libro de Génesis hablan de la historia primitiva, de la creación del mundo, hablan de todo esto que mencionó mi compañero, de la Torre de Babel, hablan del Arca de Noé y todos esos aspectos importantes. Luego, los otros 39 capítulos que tiene el libro de Génesis habla sobre la historia de cada uno de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Abunda un poco. El libro de Génesis termina con el pueblo de Israel estando en Egipto, ¿verdad? Y ahí, ¿sabes? La bendición que obtuvieron estando en Egipto, pero luego cuando se murió el faraón que no conocía a la familia de José, entonces ya usted sabe, ahí entonces da entrada a lo que es el libro de Éxodo. O sea, todo eso lo narra el libro de Génesis y tiene una enseñanza maravillosa para cada uno de nosotros. Ahora bien, hablando también un poco, el libro de Génesis ha tenido o se han encontrado que escritos sumerios, ¿verdad? Antiguos, historias de la Biblia como que son parecidas, principalmente del libro de Génesis, es decir, que son muy similares. Y hay personas que critica eso, que dice que no, que quien escribió el libro de Génesis es una copia de lo que los sumerios dijeron. También critican que también el Éxodo, ¿verdad? Más adelante vamos a llegar ahí, que el código de Hammurabi tiene mandamientos que son parte de lo que también está en el Éxodo. Entonces hay mucha gente que habla en contra de eso y lo utiliza como para hablar en contra de la Biblia. Pero bien, todo eso tiene una defensa. Todo eso tiene una defensa. Que los sumerios, ¿sabes? Sabe que en principio cada nación tenía una posición distinta y diferente acerca de lo que creía que fue el origen de la humanidad. O sea, los sumerios tenían su posición, los babilonios tenían su posición, los asirios tenían su posición. Cada una de esas civilizaciones, de esos pueblos antiguos, tenían su posición acerca del origen de la humanidad. Y cada uno relató según ellos, o sea, tradicionalmente creyeron que así sucedió. ¿Sabes? Yo particularmente, ¿sabes? No soy de lo que creo que la Biblia en 100%, toda la Biblia fue bajada directamente así del cielo y que el autor simplemente comenzó a escribir todo lo que Dios le decía. Yo No, no. Harry, incluso en el Nuevo Testamento se habla de un libro que no está en la Biblia, que se tomó información, el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y ese Sí. libro no está en la Biblia, ¿entiendes? Se tomó información. Claro, claro. Entonces, cada uno de ellos, ¿sabe? El autor del libro de Génesis, sea Moisés, sea Esdras, sea quien sea, ¿sabe? Narró el cómo su pueblo, ¿verdad? Comprendía que fue el origen de la humanidad. ¿Sabes? Cómo se entendía claro. Eso que él estaba plasmando ahí, ¿sabe? Aquí dice, Génesis encaja directamente, exactamente la definición del libro histórico bíblico, recordando siempre que el término histórico no debe entenderse en el sentido que se otorga a la historia moderna, ¿sabe? Esto es especialmente para ciertos capítulos sobre los orígenes y para la historia de los patriarcas. Pero el Génesis también es lo siguiente, oiga, historia de familia. ¿Sabe que mayormente estos escritos se conocían de manera tradicional, eran de tradición en tradición? ¿Cómo usted cree que quien escribió el libro de Génesis fue muchísimos años después que Bastante. pasó el libro de Génesis? Fue muchísimos años después, pero muchísimos años después fue que él escribió lo que sucedió en el inicio, en el principio. Él no estuvo presente. Ahora, ¿cómo esa palabra llegó a él muchísimo tiempo después? O sea, el pueblo se vio en la necesidad de conocer, de tener un origen, ¿sabe? De conocer su historia. Entonces, el pueblo hebreo, en la Biblia que nosotros tenemos, vemos la posición judía, hebrea, del origen
del universo. Como también otros pueblos tienen su posición acerca del origen del universo. Pero eso fue llevándose de tradición en tradición. Era lo que se creía, historia de familia, una larga serie de biografías, cronologías y genealogías de antepasados que se centran en los acontecimientos familiares, despreciando los hechos políticos religiosos. No sigue la sucesión de gobiernos, sino de parientes. Correcto. O sea, eso es lo que va siguiendo. O sea, tiene historia popular. Suele detenerse en minuciosas argumentales que pueden interesar al pueblo llano y frecuentemente omite hechos que parecen esenciales a los historiadores modernos. ¿Sabe? El libro de Génesis se narra, lo que se narra en el principio, se narra como de forma muy sencilla. ¿Sabe? Es muy sencillo de la manera en que se narra. ¿Sabe? Lo que le quiero decir con todo esto es que realmente, o sea, lo aceptamos y lo creemos como una inspiración divina, pero no creemos, en caso, particularmente yo, o sea, estoy hablando de lo que yo creo, particularmente digo yo. Exacto, los conceptos emitidos son tu responsabilidad. Exacto, particularmente yo sí creo la inspiración divina del libro de Génesis, del Pentateuco, de la Biblia, pero no creo que bajó del cielo, que Dios se la dictó y el autor la escribió tal cual. Los mandamientos sí. Creo que hubo una tradición y hasta que llegó al autor, y el autor, el que escribió, el que narró todos los acontecimientos, entonces, tomando en cuenta los elementos que él conocía, ¿verdad?, en su contexto en el cual estaba, entonces comenzó a narrar, porque usted se da cuenta, al momento de narrar el libro de Génesis, aparece cuando Caín está matando a Abel, un elemento ahí, que le da ¿con qué fue que le dio al matarlo? Una herramienta, la cual, esa herramienta, ¿sabe? Si usted se pone a analizar en el principio de la creación no debió estar, sino tuvo que haber un proceso muchísimos años después para que ese elemento, en el cual, que no recuerdo el nombre, que utilizó Caín para darle y matar a su hermano. Es decir, el autor, escritor del libro de Génesis, utilizó los elementos de su entorno. Hay personas, hermano Jeroni, que creen que la Biblia, ¿sabe? Así mismo como están los libros de la Biblia, así mismo sucedieron y se dieron los eventos. No, porque la Biblia no tiene un orden cronológico. No. Que tú veas el libro, por ejemplo, de Génesis en primer lugar, que tú veas el libro de Éxodo en segundo, no significa que los acontecimientos fueron así y que los libros presentan un orden cronológico de cómo ocurrieron las cosas. No necesariamente es así. Y algo muy importante, en el libro de Génesis, da por sentado la existencia de Dios. Claro. Tú sabes que hoy en día la gente te pregunta, ¿y eso? ¿Pero de dónde surgió Dios? La Biblia ya da por sentado la existencia de Dios. Claro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio, un Dios creador de todo, ¿sabe? El arquitecto del universo, y narra de forma sencilla cómo fue creando cada una de las cosas. También hay una interpretación acerca de la creación. Hay personas también que hablan y afirman que hubieron en el libro de Génesis capítulo 1 y en el libro de Génesis capítulo 2 hay una leve contradicción. ¿Por qué? Porque ambos narran una manera distinta de la creación. ¿Sabe? El capítulo, hay muchísimas posiciones. Para los creacionistas, ¿sabe? Los creacionistas siguen creyendo que ambas posiciones, tanto del capítulo 1 como del capítulo 2, porque el capítulo 1 habla sobre que fue creado primero. Para muchos, los primeros capítulos del Génesis merecen ser considerados aparte del resto, pues describen una forma popular el origen y creación del mundo. La historia de la creación del mundo comienza con una contradicción sustancial entre el primer capítulo y el segundo. O sea, eso es una posición que habla sobre la diferencia que hay entre el primer capítulo y el segundo. El primer capítulo, Dios crea primero los animales y entonces crea el hombre y a la mujer y a su imagen. Así que lo narra el primer capítulo. Dios crea los animales, luego crea el hombre, luego crea del hombre, crea la mujer,
Pero el segundo capítulo, ¿verdad?, aparece una introducción a un relato distinto. Dios está esta vez llamado Yahvé, crea el primero al hombre, Adán, y lo ubica en el huerto del Edén. Más adelante crea los animales. ¿Sabe? Hay personas que han estudiado minuciosamente y críticos de las escrituras narran esta leve contradicción entre el capítulo 1 y el capítulo 2, que dicen que en el capítulo 1 dice que Dios primero crea los animales y después al hombre, y que en el capítulo 2 dice que Dios crea al hombre primero y que después crea los animales. Pero al final los creacionistas, ¿sabes?, los que creen en la posición de un Génesis, de un Dios creador, de que Dios fue creó todo, que no fue producto de la evolución como otras personas creen, dicen que ambos capítulos están narrando de una manera distinta, ¿verdad? Sí, sí. De una manera distinta lo que fue la creación. Un mismo acontecimiento de una manera distinta. Exacto. Porque si tú ves en el capítulo 2, se narran hechos también adicionales que no se marcan en el capítulo 1. Exacto. Y si tú lees el capítulo 1, hay hechos que se narran que no se marcan o no se narran en el capítulo 2. El capítulo número 2 es un capítulo como más resumido de algunas cosas. Exacto. Es así. Dice así: en cuanto a la creación de Adán y Eva, en el pasaje 1.27 no dice que fueron creados simultáneamente. Esos son los creacionistas que dicen, sino que dicen que uno fue creado primero y luego, ¿verdad?, del hombre Dios hizo la mujer. Entonces formó pues, o una de las defensas también que tienen los creacionistas es que hubo un error de traducción, principalmente en Génesis capítulo 2:19, que dice: Dios formó pues Dios la tierra, toda bestia del campo y todas las aves de los cielos, y los trajo a Adán para que hubiese cómo lo había de llamar. Los creacionistas dicen que ahí hubo un error de traducción, que debió ser: había formado Dios todas las bestias del campo, todos los animales. Es decir, con este error, ¿verdad?, de traducción que señalan los creacionistas, que nosotros también somos de esa teoría, hay una similitud entonces entre el capítulo 1 y capítulo 2, porque entonces ahí los dos narran de manera simultánea de la manera en que fue creado. Primero los animales, después el hombre. Es decir, ahí hay una armonía entonces. ¿Por qué? Los creacionistas lo atribuyen a que esta leve contradicción que hubo entre el capítulo 1 y el capítulo 2 simplemente fue un error de traducción. Al final, sí, lo que se está narrando es la posición de la creación, cómo Dios creó todo, pero de manera distinta. Por eso muchas personas creen que el autor del capítulo 1, o sea, eso también es una posición, hermano Jerónimo, no fue quien escribió el capítulo 2, que fueron distintos. Ya son muchas teorías. Usted sabe que de que la crítica encuentra cualquier cosita. Sí, por ahí se todo eso es crítica textual. Y saca, mira, muchísimas. Y no solamente de estos dos capítulos. Podemos pasar mucho tiempo hablando de los diferentes capítulos de Génesis. Sí. El diluvio, hay una crítica importante. Ay, sí. Si fue universal o fue local. Porque según la crítica dice, en ese momento, ¿hasta dónde se había expandido la humanidad? Sí. Si la humanidad no se había expandido tanto, entonces el diluvio tuvo que ser local. Sí. ¿Entiendes? Entonces hay muchas cosas también acerca del arca de Noé. El espacio que tenía el arca de Noé. Si vamos a eso, vamos a encontrar muchos temas de qué hablar del libro de Génesis. Muchísimo. ¿Sabe? Hablando también un poco del diluvio, que creen que fue en local o que fue universal, hay una posición que afirma que también las otras civilizaciones tuvieron un diluvio. Sí, porque hay textos en otras civilizaciones que narran acerca de un diluvio. Sí. Narran acerca de un diluvio. Y hay que narran acerca de un diluvio local. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Sí, exacto. Entonces, todas las civilizaciones tienen, usted busca en su historia, sí, y hubo un acontecimiento grandioso, una catástrofe grandísima que involucró el agua. Y todo esto también hay una posición científica, ¿sabe? Una posición científica de lo probable que pudo haber pasado. Pero yo soy de lo que creo que la ciencia y la Biblia, o sea, la ciencia lo que ha venido es a comprobar
los acontecimientos bíblicos. ¿Sabe? Muchos de los acontecimientos que en la Biblia son narrados, la ciencia lo ha rectificado, ¿verdad? Lo ha afirmado, lo ha confirmado. Entonces, aunque hay muchas personas que se atrevan a decir, no hubo ningún diluvio, o que el diluvio fue local, no fue universal, o que no, que todo el mundo, cada una de las civilizaciones hablan de un diluvio, ¿a quién le voy a creer? Si los aztecas hablan de un diluvio, los sumerios hablan de un diluvio, los egipcios tienen un diluvio, los babilonios, cada una de esas civilizaciones antiguas dentro de su historia tuvieron un diluvio, también tienen un origen y muy parecido también. ¿Sabe? La crítica textual encuentra todo eso, las ciencias bíblicas también, la ciencia en general también habla acerca de todo eso, pero todo eso lo que afirma, ¿verdad? Cuando hablan todo eso de que en todos esos lugares tienen una historia de que hubo un acontecimiento, una catástrofe que involucró agua, eso es lo que afirma que realmente sucedió. Sucedió un diluvio. ¿Sabes? Sucedió un diluvio. Hubo una catástrofe y la Biblia, ¿verdad? Que a nosotros nos llegó el libro de Génesis habla de la posición, ¿verdad? Hebrea, ¿verdad? Acerca de este acontecimiento, porque cada civilización tiene su posición. Nosotros tenemos lo que la historia hebrea pudo capturar acerca de este evento, pero de que hubo un acontecimiento importante llamado diluvio, también la torre, oye, son muchos de los... Torre de Babel. La Torre de Babel también tiene su posición por ahí también, muchísimas posiciones. Si nosotros comenzamos a hablar de cada una de estas posiciones que hay, de estos capítulos, de Sodoma y Gomorra también, o sea, hay que hablar de forma detallada de cada uno de esos. De hecho, podemos, aunque tenemos la intención de cada sábado, por lo menos unos cuantos sábados, traer temas de libros de la Biblia. Empezamos en el día de hoy con el libro de Génesis, pero todos estos temas que aunque no lo estamos desarrollando, esas distintas posiciones que hay a nivel de la crítica textual, a nivel de las ciencias bíblicas, a nivel de la ciencia, acerca de todos estos eventos particulares del libro de Génesis, aunque no lo estamos hablando particularmente sobre ello, desarrollando como nosotros quisiéramos hacerlo por el tiempo, pero esperemos que lo que hemos mencionado en el día de hoy le cause curiosidad a usted. ¿Lo motiva a estudiar? Claro. Lo motiva a estudiar, investigue acerca de las distintas posiciones que hay acerca del suceso del diluvio, de la Torre de Babel, de la creación, de Adán y Eva, acerca de la Torre de Babel, de Sodoma y Gomorra, de todos Caín, de Caín, su esposa. Exacto, hay muchísimas posiciones que de los gigantes, de los gigantes, los hijos de Anak. Exacto, todo eso investíguelo, cuál fue el origen de los gigantes, todo eso investíguelo y lléveselo, que el libro de Génesis, a mí en particular, es uno de los libros que más me gusta, ¿verdad? Y no me canso de leerlo, porque tiene unas enseñanzas que son maravillosas y grandiosas. Entonces ya se nos terminó el tiempo, hermano Jeremy. Son las 3. Es que mucha información, Harry, es mucha. Así es. Y muchas cosas que aprender. Yo he aprendido bastante hoy. Hemos aprendido bastante. Uno Sí, mismo sí. A veces de lo que uno dice uno aprende también. Así es. Entonces, bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo y mucho material, y vamos a hablar de algunas características especiales que tiene el libro de Génesis, aunque abundamos a grosso modo acerca de algunos acontecimientos que narran los sumerios, que también está en el libro de Génesis. Vamos a mencionar todo eso a grosso modo, de manera más detallada. Solamente pudimos mencionarlo de forma sencilla, pero esperamos que lo que hemos traído en esta tarde haya sido de bendición para usted. El próximo sábado vamos a seguir hablando de otros libros. Vamos a hablar del libro de Shemot, Éxodo. Vamos a abundar un poco del libro de Éxodo. Así que esperemos que no se lo pierda y comparte esta transmisión para que otras personas sean bendecidas. Nos vemos el próximo sábado. Shalom, shalom.